El rock, un género muy admirado al momento de darle vida a sus instrumentos, ya sea la batería acústica, la guitarra eléctrica y la forma de cantar, que se diferencia de los demás géneros. En este video te presentamos el origen del rock y de cómo inició en el Perú, cuáles son los subgéneros que se crearon a lo largo de los años, quién lo creó, quién lo fundó, quiénes son sus representantes, ya sea en el Perú o internacionalmente. ¿Cómo se siente la gente escuchando este género? ¿Cuáles son sus temáticas? Esto y mucho más te lo diremos a continuación. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Y también me faltó la de entrevistas. Ahora sí, continuamos. El rock tuvo orígenes en Estados Unidos a principios de los años 50, gracias a la evolución de los géneros del momento como el rhythm and blues, de raíces afroamericanas, y el country, influenciado por géneros como el gospel, jazz, el blues entre otros, representados por artistas de momento como Chuck Berry, Bud Diver, Jerry Lee Lewis, precursores de ese sonido que comenzaba a dar que hablar en la escena musical norteamericana. ¿Quién comenzó y fundó el rock? Charles Edward Anderson Berry, el legendario Chuck Berry, falleció con 90 años después de 7 décadas de carrera. Es considerado de manera indiscutible como uno de los pioneros más forjados de la música de rock and roll, llamado el padre fundador del género. Y eso lo confirma John Lennon en una entrevista de 1972 en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense de esos tiempos. John Lennon lanzó una afirmación temeraria que dijo: "Si tienes que darle otro nombre a rock and roll, podrías llamarlo Chuck Berry". En esos tiempos, Lennon, que llevaba 2 años como solista después de la separación de los Beatles, reconoció de esa manera en la entrevista al padre fundador del rock. En el Perú, en los años 50, fue un país que atravesó grandes cambios, gracias al periodo de ganancia económica, que en ese entonces se vivía por el incremento de las exportaciones. Pero sin duda, uno de los cambios más significativos, al menos para los fanáticos de la música, fue la llegada de un nuevo género, que llegó para quedarse. Si tenemos que poner una fecha a la llegada del rock en el Perú, sería el 15 de septiembre de 1955, fecha en que los cines de la época estrenarían Blackbird Jungle. En dicha película sonaría por primera vez Rock Around the Clock, un tema que seguramente lo has escuchado en algún momento. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Desde ese entonces, la música no sería lo mismo. El impacto de rock se sintió en los jóvenes de los años 50, maravillados por ese particular sonido de guitarra, de tambor. Lo aceptaron y el tema se ganó un lugar en las radios locales, poniendo a bailar a más de uno. Luego, en los años 60, surgieron los primeros grupos de rock and roll y surf rock en el Perú, en el que destacan bandas instrumentales como los Hardwells, los Belkins, los Incas Modernos, que editaron en 1963 un disco LP homónimo, que se considera uno de los primeros álbumes de rock hecho en el Perú. ¿Cuántos tipos de rock hay según el paso del tiempo? Bueno, el rock poco a poco se ha ido expandiendo y de ahí han salido varios géneros, pero si lo mencionamos todos en este video se alargaría un montón, así que lo resumimos bastante. El rock progresivo, el rock alternativo, el hard rock, el rock pop, el rock blues,
y también el rock psicodélico. ¿Quién es considerado el rey del rock peruano? Pues Gerardo Manuel Rojas Rodó. Fue un músico de rock, compositor y discográfico jockey peruano, integrante de muchas bandas fundadoras del rock peruano como los Daltons, los Shires, etc. ¿Cómo es la gente hoy en día cuando escucha el rock? Bueno, la música de rock y el heavy metal es la más escuchada por estudiantes con altas capacidades intelectuales, ya que les sirve como una vía de escape para la presión académica que sufren. ¿Qué temáticas trata el rock? Sus letras abordan diferentes temáticas, que van desde el romance, la protesta social, el cambio climático, la educación, la familia y mucho más. Sin embargo, hay que resaltar que actualmente no todos alcanzan el mismo grado de profundidad. El rock poco a poco se estaba haciendo conocido en el Perú y a lo largo de los años salieron bastantes artistas, íconos de la música del rock, ya sean peruanos o internacionalmente. Entre uno de ellos tenemos a el grupo Queen. También los Beatles. Don't let me down. Don't let me down. También a Elvis Presley. They began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Entre las bandas latinoamericanas tenemos a los Enanitos Verdes. También el grupo Río. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminan limpiando una oficina. Pedro Suárez Vértiz. En su mirada, el amor ya no moraba. Pero eran Y también para terminar con broche de oro, en el Perú tenemos, aparte de Pedro Suárez Vértiz, que es todo un ícono, también tenemos a los Mojarras. el pobre es el rico es el rey a la gloria, la gloria. Perdón, me confundí. Ese no es. Este sí es. ¡Felicidad! El pobre es el rico es el rey a la gloria inmortal, resurrección. Vamos a empezar. Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Sí, Perú. Ahora que ya conocemos más sobre el rock, se preguntaron a personas acerca de este género, y estas fueron sus opiniones. ¿Qué bandas o cantantes del rock de antes conoces? Bueno, en lo que es el rock en inglés, por ejemplo, me gusta Queen, que es, bueno, Freddie Mercury, por sus letras, por sus mensajes, también por sus melodías, ¿no? Las combinaciones de música que tienen, la combinación de instrumentos, y también creo que han marcado mucho en la historia musical, más que todo. Y en español, yo creo que rock me gustaría los cantantes como Soda Stereo, bueno, la banda de Soda Stereo, Río, también Lívido, algunos también son peruanos, creo que tienen buenas melodías, buenas letras.
y que, como podemos ver, no, ahora en la actualidad de repente las letras no tienen mucho sentido, mucho significado o mucha validez para nuestra sociedad. Entonces yo creo que el rock antiguo es muy bueno y deberían escucharlo más actualmente. ¿Qué opinas de las personas que piensan que el rock es satánico? En mi opinión, el rock no tiene nada de malo. Hay gente que piensa que es satánico y está muy equivocada, la verdad. Les falta un poco de cultura, o si no, es más que todo por la época, que sigue siendo satánico, que todo lo demás, que es malo para algunas religiones, pero no. Yo les recomendaría, en mi libre opinión, que lo escuchen, no pierdan nada intentando. ¿Qué le parece el rock de antes y el rock de ahora? Las bandas anteriores son mucho mejor que de las actuales, porque ahora solamente están improvisando o tomando copias de los ¿cómo se dice? De las originales, que es el copyright. Pero, en mi opinión, el rock antiguo es mucho mejor. ¿Le seguirán gustando las bandas o cantantes del rock de antes en la actualidad? Yo creo que sí. Me gusta, era buena música, creo que era sus orígenes y creo que ahora está un poquito bastante diferente, ¿no? Hay más distorsionamiento de las notas, en ese aspecto me parece que va mal. Por otro lado, antes era mucho más lindo empezar, ¿no? Algo naciente y era una sensación y hasta ahora yo veo que hay calidad. He escuchado a algunos jóvenes de ese tipo también ver la cabeza, acompañar el ritmo y decía, vaya, esa música está buena, pero ya ni siquiera saben que fue en el año 60, año 70, ¿no? Y me parece que sí, tiene hasta buen mensaje. ¿Qué le parece el rock de antes y el rock de ahora? Bueno, me parecen geniales porque están muy bien hechos, o sea, me atrevo a decir que harían competencia con otros rocks antiguos, ya que claramente tienen un fuerte potencial e inspiración en la música, ¿no? Como la de ahora. ¿Cree que el rock está evolucionando para bien en el sentido musical? Sí, claramente no están siendo una copia y pega del pasado, algunos claramente. Están tratando de marcar una nueva posición en esta era. ¿Por qué escucha este género? A mí me gusta lo que es el rock porque además tiene un ritmo que me atrapa demasiado y a diferencia de antes creo que el rock de ahora sí me atrae un poco más. Uno de mis grupos favoritos es Arctic Monkeys. ¿Cómo te sientes escuchando este género? Cuando escucho lo que es las músicas de Arctic Monkeys, no sé, me motiva a seguir avanzando haciendo mis cosas o a veces también lo utilizo para hacer deportes, ya que el ritmo me atrapa demasiado y me hace concentrarme más y con mejor motivación. Quien quiera entender la naturaleza humana, la interacción entre el cerebro y cultura, entre evolución, mente y sociedad, tiene que examinar con atención el papel que ha desempeñado la música en la vida del ser humano, la forma en que la música y la humanidad han evolucionado juntas, moldeándose la una y la otra.